Hoy voy a hablar otra vez del Real Madrid porque lo que está sucediendo en el equipo blanco es sobre todo digno de estudio y para debatir un poco y hacer entender a los barcelonistas y a algunos madridistas que tienen a bien pasar por el canal a mirar los videos, de que el problema y la solución tienen que ver con en qué se enfoca los aficionados. ¿En qué se enfocan los aficionados? ¿Por qué? Porque el Real Madrid se descompone como equipo, como club, a plena luz del día, delante de los ojos de todo aquel que quiera ver. Pero el entorno del Real Madrid, todos los aficionados, todos los que lo siguen ignorando la cuestión y haciendo ver que el problema es estrictamente futbolístico. Y es que una vez más, las miradas y todos los dedos acusadores se dirigen únicamente al banquillo y hacia algunos jugadores como ha sucedido en el pasado. ¿Se imaginan ustedes qué sucedería si en el Barcelona, después de fichar al teóricamente mejor jugador del mundo, pasaran 2 temporadas sin jugar prácticamente a nada y sin ganar prácticamente nada? En Madrid y en sus medios afines, o sea, en la prensa amiga, se impone una regla analítica, una regla bastante curiosa que consiste en hablar siempre de los árboles individualmente sin mencionar nunca el bosque. Y es que cada partido, cada derrota, se trata como un asunto autónomo, desligado completamente del conjunto. Hay que preguntarse el por qué. Aquí falló Mbappé, allá falló el entrenador, en aquel partido fue el día en que se equivocó el portero, falló la defensa. Todo es así, tratan de delimitar lo que sucede a situaciones particulares e incluso en ocasiones atacando a los árbitros, porque fue también en aquel momento fue culpa de los árbitros, sin mirar el dibujo completo, sin mirar el panorama completo y entender qué es lo que realmente está yendo mal en el Real Madrid en estas últimas 2 temporadas. Y es que otro punto interesante es que periodistas títeres que nos advierten que no ha funcionado este o aquel fichaje, o no ha funcionado Mastantuono, no ha funcionado Alexander Arnold, el equipo no logra acomodarse bien con las lesiones, hay mala suerte con las lesiones, todo lo que tiene que ver con desviar la atención del problema fundamental de este Real Madrid. Y es que algunos de los implicados contribuyen a este sistema de análisis, porque en las últimas horas hemos visto al conocido Álvaro Arbeloa, comentando de que es más fácil para el Real Madrid ganar la Champions que la Liga por el hecho de que en la Liga se ven muy perjudicados por los árbitros, mientras que en las Champions les arbitran justamente. Algo que no tiene ni pies ni cabeza, hablando en palabras pobres. Pero bien, el punto es que Arbeloa no se detiene a analizar el rendimiento del equipo desde que él llega, porque tiene un rendimiento, lo comenté en un video anterior que hice, un rendimiento muy inferior al que tuvo Xavi Alonso y todavía peor al que tuvo Carlo Ancelotti. Pero sí, siempre, nunca está de más atacar a los árbitros y utilizar el principio de transposición, porque si yo me quejo y mi rival se queja, bien, quiere decir que los árbitros no favorecen a nadie y se equivocan con todos, por lo que el Real Madrid y el Barça es lo mismo. Ese es el discurso que tratan de vender siempre. Pero bien, continuamos analizando la situación del Real Madrid porque estamos hablando de cómo la prensa amiga trata siempre de desviar la atención para que el entorno, o sea, los aficionados, trato de decir esto con las palabras más sinceras posibles, sin tanto fanatismo, ¿ok? Porque si estamos analizando el Real Madrid, lo estoy analizando también en clave del Barcelona, porque es este sistema de manipulación y manipulación que viene desde la prensa
que trata siempre de desviar la atención para que el análisis se concentre en los árboles y no en el bosque, y no en el rey del bosque. Y es que en realidad los análisis son siempre bastante parciales y bien sobre la superficie, porque de lo que se trata es de no mirar nunca hacia arriba para analizar la situación que atraviesa el club. En el Real Madrid solo existe una crisis posible, la del banquillo, la del entrenador. Nunca se discute la dirección deportiva, ni la ideología de club, si es que la hay, ni por supuesto, ni mucho menos la presidencia. Y es que es curioso cómo tras los fracasos consecutivos de Carlo Ancelotti en su último año y de Xabi Alonso y Arbeloa en este, la maquinaria mediática del Real Madrid se dispone ya a instaurar, a inocular en su entorno, en los aficionados, el debate del próximo entrenador, como si nada hubiese sucedido. Y ya hay quien desliza la posible opción de Mourinho como si fuese algo normal e incluso digerible para un equipo que prácticamente lleva 2 años consecutivos sin dar muestras de jugar a algo, de poder tener opciones de elevar su nivel, su rendimiento deportivo, incluso con gastos que superan los 300 millones de euros. Y es que la realidad que atraviesa el club es sencilla y muy difícil incluso de aceptar por el madridismo, porque desde el renacimiento del Barça con Flick, primero con Xavi, y luego con Flick y Lamine Yamal, todos los demás jugadores, prácticamente la cantera del Barça, el Real Madrid ha entrado en barrena. Ha comenzado a perder, ha comenzado a no entender qué estaba sucediendo porque se habían alzado muchísimas voces cuando se decía que bien, se fue Messi, el Barcelona no logrará, pasará 10 años sin ganar un título. Y sin embargo, llega Xavi Hernández, gana la Liga, gana la Supercopa dándole una paliza al Real Madrid y luego llega Flick y continúa dando palizas y provocando sobre todo el nerviosismo y que ya haya quien se atreva a mirar al palco de la presidencia. Porque su modelo de fichar estrellas fracasa delante del modelo de cantera del Barça. Y la cosa más importante, que el fútbol que propone, prácticamente sin ideas y sin ADN, va dando bandazos de un lugar a otro en función de la persona que ocupa el banco de suplentes. O mejor dicho, en función del entrenador de turno. El modelo de gobierno es totalmente piramidal, en el que incluso la dirección deportiva, de cartón prácticamente, está sometida a la última palabra del emperador, su florentinesa. Y es ahí a donde tienen que ir dirigidas las miradas. Y lo digo sin banderas, aunque si tengo la bandera del Barcelona detrás, no me interesa sinceramente lo que hagan los madridistas con su club, porque son ellos los que tienen que decidir qué está bien y qué está mal con su club. A mí me estaría lo mejor posible que perdieran la mayor cantidad de juegos posibles. Pero lo que intento compartir con ustedes hoy, seas barcelonista, madridista, de la Juve, de cualquier equipo, es que a veces es la misma prensa que trata de desviar la atención y de manipular las opiniones. Porque este sistema del Real Madrid semifeudal se sustentaba solo en la idea de ganar, porque esta era la única idea que sustentaba el programa presidencial de Florentino Pérez. Pero han bastado solo 2 años en blanco y de fracasos consecutivos para desnudar la ideología de una institución sin organigrama y sin proyecto, sujeta al capricho de una sola persona. Y es que, como siempre sucede en estos casos, se intenta focalizar en el dedo que apunta
para no entender que el problema del Real Madrid no es Hausen, el fichaje de Hausen, no es Vinicius, no es Mbappé, no es ni siquiera un problema de Arbeloa, no es ni siquiera un problema de Valverde, de Carvajal con sus últimas rabietas porque no lo ponen a jugar. Es tan difícil, les dejo esta pregunta, es tan difícil reconocer que el problema del Real Madrid es Florentino Pérez. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.